es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Amén. La palabra de Dios es la Santa Biblia. Ella nos enseña, nos corrige, nos instruye en justicia. La palabra de Dios es la guía. La Biblia está dividida en dos partes, en Antiguo y Nuevo Testamento. La Biblia nos habla de la creación de la tierra, de lo que en él habita. En el principio, en el Génesis 1:1, donde nos habla: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pues en la Biblia dice, la Biblia nos dice que Dios cumplió su promesa en el pasado, nos da la seguridad de que también cumplirá su promesa con su pueblo, que vendrá por unas iglesias santas. Entonces nosotros debemos de prepararnos cada día en nuestra manera de vivir, porque solamente la palabra de Dios es nuestro luz. La palabra de Dios es lámparas a nuestro caminar. La Biblia nos guía una relación más íntima con Dios. Así es. Nos guía. Vamos a leer en Tito 1:2. Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Amén. Amén. La palabra de Dios es el único que en él tenemos la esperanza de la vida eterna. Pues la palabra de Dios es su palabra, porque Dios usó a los hombres que escribieron. Los hombres escribieron, no es su propia palabra de ellos, sino que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es sin falta, es la palabra de Dios, es infalible. Esta palabra significa, no puede fallar. Cuando decimos que la Biblia es infalible, esto significa que puede confiar en ella, que nunca enseña en ella. Encontramos que el camino nos conduce una vida eterna juntamente con Él, con nuestro Dios Todopoderoso. Solamente en Él tendremos una vida eterna. Amén. Sí. El que escucha la palabra de Dios será tan firmes como una casa. Con su palabra dice en Mateo 7:24, donde dice: cualquiera pues que oye esa palabra y las hace, la recompensaré a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, viento, ríos soplaron, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba juntada sobre la roca. Amén. Pero cualquiera que me oye esta palabra y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó a su casa sobre la arena. Amén, hermanos. Esta palabra nosotros debemos de afirmar como ese edificio que está fundado sobre la roca. Podemos estar firmes con Dios. Al contrario, lo que viene en nuestra vida, problemas, luchas, pero sabemos que estamos firmes en Dios. Dios nos va a ayudar lo que viene en nuestra vida. Amén. Solamente. Amén. Amén. Les invito a que abran su Biblia. Voy a dar una breve enseñanza.
tema es la Biblia para el cristiano. Vamos a leer rapidito porque no tengo mucho tiempo en el Salmo 119, 105. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta mañana, Señor. Te pido, Padre, que tú me guíes, que tú me des la dirección, Señor, para poder hablar de tu palabra, Señor, y que cada uno, Señor, pueda entender. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, como acabamos de leer, la palabra de Dios dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué significa eso? Sabemos que la palabra de Dios es nuestra luz y es la luz que nos ilumina, la que nos guía en nuestro diario vivir. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, fue la luz que nos sacó de las tinieblas donde nosotros estábamos perdidos. Amén. Y a través de la palabra de Dios, esa luz que nos llevó en nuestro diario vivir, a pesar que la Biblia nos enseña que su palabra es la luz, muchas veces nosotros decidimos andar en las tinieblas y dejar esa luz, ¿verdad? Muchas veces aún conociendo, sabiendo que tenemos la palabra de Dios, que es nuestra luz, que nos ilumina diariamente, muchas veces nos desviamos y decidimos andar en la oscuridad. Pero la palabra de Dios nos enseña que ella es nuestra luz, la que nos guía todos los días. Amén. Amén. Dice en Primera de Pedro 1, 19, 21. ¿Alguien me lo puede leer? No, Segunda de Pedro 1, 19. 1, 19 al 21. Segunda de Pedro, ¿qué? 1, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha, que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Vemos ahí los versículos que la hermana nos acaba de leer. Dice: qué maravilloso es saber, dice, que Dios dictó su palabra a esos grandes hombres, a los escritores. Dice, Dios pudo transmitir su voluntad, su inspiración a esos hombres que escribieron la palabra de Dios. Dice: qué maravilloso sería, ¿verdad?, ese momento cuando esos hombres estaban siendo inspirados por Dios para escribir su palabra. Y dice en el versículo 21, Segunda de Pedro 21. Sí, 2:21. 2:21. Dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo 1:21, es Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Sabemos que la palabra de Dios no fue inspirada por voluntad humana, por voluntad del hombre, sino que Dios inspiró a los hombres para que escribiesen su palabra. O sea que no viene la palabra de Dios no fue inspirada por ellos mismos, sino que fue inspirada por el Espíritu Santo a esos grandes hombres que escribieron la palabra de Dios. Amén. Así que es maravilloso saber que tenemos la palabra de Dios, que es nuestra guía y que fue inspirada por el Espíritu Santo a esos grandes hombres que la escribieron. Amén. Y sabemos también que la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Amén. En nuestro diario vivir, en Primera de Pedro 2:2, Él nos enseña que es el alimento espiritual. Amén. Que es una buena salud. El alimento para nuestra salud espiritual. Dice que como bebés recién nacidos desean la leche pura
Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Amén, así es. Amén. Mañana yo voy a hablar un poquito de los atributos, aunque en realidad todo lo que estamos aprendiendo es muy bueno, muy edificativo. Más que nada, ¿verdad? Porque nosotros tenemos hambre y sed de la palabra de Dios. Amén. Pero yo voy a hablar un poquito de los atributos. Voy a leer un pasaje de la Biblia que dice en Jeremías 23:24, dice: se ocultará algo, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea. No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Vamos a orar, hermano. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Glorificamos tu nombre, Señor. Toma el control, Señor, de este lugar, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor, nuestros corazones, bendito Dios, y que nos ayude, Señor, a captar y a entender lo que vamos y lo que estamos estudiando, Señor. Bendito Padre, ayúdanos, Señor, a retener, Señor, todo lo que nosotros estamos estudiando, Señor, y que no seamos solamente oidores, sino hacedores de todo lo que nosotros estamos adquiriendo en estos estudios. Bendito Padre, todo lo ponemos en tus manos, Señor, para que tú tomes el control, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A mí prácticamente me ha gustado todo lo que hemos estado estudiando, ¿verdad? Pero yo voy a hablar un poquito sobre los atributos. Estaba viendo sobre la omnipresencia del Señor. Cuando hablamos de la omnipresencia del Señor, estamos hablando de que Dios está en todos los lugares. Y cuando sabemos que Dios está en todos los lugares, nos damos cuenta de que no hay nada que nosotros hagamos que el Señor no sepa. Delante del Señor somos transparentes. Y yo miraba, y cuando estaba leyendo esto, me daba cuenta de que no solamente la Biblia nos da a entender de que nosotros en el Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando nosotros somos temerosos de Dios, nos damos cuenta de que en donde quiera que nosotros vayamos, lo que hagamos o lo que dejamos de hacer, lo que miramos, lo que pensamos, todo está descubierto ante los ojos del Señor. Yo me estaba leyendo el otro día el libro de Daniel. Un hombre, un chamaco, un joven, no estaba en su país, pero aún así él era temeroso de Dios. Él sabía. ¿Por qué? Porque en la Biblia a veces no se escucha, no se oye hablar mucho de los otros israelitas, como que se quedó en el olvido. Pero de Daniel y sus amigos siempre se estuvo hablando. ¿Por qué? Porque era un hombre temeroso de Dios. Y a veces nosotros, no importa en donde quiera que nosotros estemos, si nosotros somos temerosos de Dios y sabemos de que Dios está, la presencia del Señor está ahí, nosotros vamos a tener más temor de hacer las cosas cuando no, cosas que a veces llegan en la mente de uno, los pensamientos que llegan en la mente de uno, o que el enemigo a veces, las tentaciones que pone el enemigo en nuestras vidas. Pero si sabemos que Dios está ahí, nosotros vamos a actuar diferente. Y vamos a detener de no hacer lo que no debemos hacer. ¿Por qué? Porque sabemos que la omnipresencia del Señor está en todos los lugares. Esa es pero también estaba yo viendo la omnipotencia del Señor. Cuando hablamos de la omnipotencia del Señor, sabemos que Dios es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Amén. Cuando decimos que Dios es todopoderoso, podemos confiar de que a veces en la vida de nosotros, en la vida espiritual, hay momentos difíciles, hay tribulaciones, hay angustias, hay cosas que nosotros pasamos, pero cuando nos damos cuenta de que Dios es todopoderoso, venimos con esa seguridad y con esa convicción de que si nosotros le pedimos al Señor fortaleza, que nos guíe, que nos dé la fortaleza para seguir adelante, estamos convencidos, al menos yo de mi persona, yo he pasado por momentos difíciles. Pero si deposito mi confianza en el Señor, sabiendo de que Él puede hacer todas las cosas que yo quizás no lo puedo hacer, Él me va a respaldar, o Él nos habla a través de la